Buenas noches. Me da mucho gusto platicar aquí con Esteban Moctezuma, Carlos, secretario de Educación, y bueno, con una amplia carrera en asuntos de formación, yo diría en general cultural, desde luego política. Fue secretario de Gobernación, entre otros cargos, y en la Secretaría de Educación Pública has tenido varias responsabilidades, ¿no? Oficial mayor, subsecretario y ahora secretario. Bueno, y lo sabe mucha gente, fue quien dirigió la Fundación Azteca, en que tenían actividades como ¿cuáles? Pues son actividades sociales y educativas, culturales. Por ejemplo, Carlos, creamos muchísimas orquestas sinfónicas infantiles con niños que no sabían nada de música. En 10 meses podían dar un concierto fantástico, realmente muy impresionante de todo ese potencial que hay en el niño y las niñas mexicanas, que lo que les falta es oportunidades. Bueno, y durante la campaña, cuando se supo que Esteban Moctezuma sería el secretario de Educación, llegó a decirse algo que me parece una tontería, pero que eras como la quinta columna de Ricardo Salinas en el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues era como decir que yo hubiese sido una columna sedillista en Azteca, ¿no? Es cierto porque pues trabajó, como ya recordábamos, en distintas administraciones, pero el caso es que a Esteban le toca capotear lo que viene a ser la actividad quizás más importante en la gestión del Estado mexicano, además de la seguridad, que es la educación. ¿Cómo qué población? ¿De alumnos? ¿En educación básica? De alumnos en general estás hablando de 34 millones. Sí, pero de educación básica. De educación básica son 26. De 26 millones de niños y adolescentes, a partir de algo que pues es inevitablemente demoledor: la reforma educativa que se hizo en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya no tendrá sentido, porque ahora se trata, dicen, de no agraviar al magisterio. ¿En qué estaba agraviado el magisterio con lo que se hizo en aquella reforma educativa? Carlos, déjame primero comentarte algo muy breve. Sí. Sobre la primera pregunta. Yo siempre he estado en lo social. Si yo entré al sector público por lo social, estuve en el sector privado por lo social, y ahora la Secretaría regreso a lo social. Entonces la línea de conducción es social. Sí. Ahora, regresando a tu pregunta, el maestro en general se siente agraviado por, no es una, sino varias reformas que se dieron, que se englobaron en la reforma educativa. Y te pongo un ejemplo nada más. Un maestro antes, para duplicar su sueldo, se tardaba alrededor de 15 años. Perdón, yo tengo 4 hermanas profesoras que para duplicar su sueldo trabajaban doble, tomaban un doble turno de 5 horas y fracción al frente de un salón de clases. Así es, pero no estaban doblando el sueldo de su plaza, estaban duplicando el trabajo. Sí. Podían además duplicar el sueldo de cada plaza a través del mecanismo que existía de carrera magisterial en alrededor de 15 años. Hoy se tarda un maestro alrededor de 34. Si eso no es un agravio, pues habría que preguntarle a los maestros. Los maestros se sentían agraviados, y esto no lo dijo ni la campaña de Andrés Manuel López Obrador ni su gobierno. Esto lo dicen los maestros. Pero muchos maestros no merecen ganar ni un centavo más, ¿o sí?
Pues algunos no, pero la mayoría sí. Y déjame comentarte algo que es muy ejemplificador de lo que preguntas, porque lo dijo Emilio Ochoa Ifet. Emilio Ochoa Ifet, si recuerdas, fue el primer secretario de Educación con Enrique Peña Nieto, y cuando se inició precisamente la reforma educativa. Y él nos invitó a un grupo de personas interesadas en la educación a conocer una gran consulta que se hizo a nivel nacional, allí en la Ciudadela. Es un evento muy, muy importante. Y decía que el primer hallazgo de su consulta era que el maestro mexicano se sentía muy enojado, decepcionado, deprimido por cómo lo estaba tratando la sociedad mexicana. Y esto lo dijo en el 2013. Emilio Ochoa Ifet, después de una investigación de cómo se sentía el maestro. Porque alrededor de la reforma también vinieron muchos ataques y la creación de una imagen muy falsa del maestro. El maestro y las maestras de México generalmente, y la mayoría, dan mucho más de lo que reciben. Se aplican. Sí. Trabajan muchísimo, trabajan los fines de semana, se capacitan. Pero a propósito de sus ingresos, yo te diría, sin ánimo de discutir, pues este hombre sabe más que yo, que la reforma que ya no continuará, o sea, la que se hizo en el sexenio pasado, incluía el incentivar a los profesores que pasaran las evaluaciones de actualización de conocimientos, y en ese sentido, pues muchos pueden o podían aspirar a ganar más si pues modernizaban sus técnicas pedagógicas. Carlos, la evaluación viene desde hace mucho. La evaluación no la inventó la reforma. No, desde luego. Y antes también, si tú te evaluabas, podías acceder a una nueva plaza. De hecho, había un escalafón horizontal para que quien era maestro no dejara de ser maestro para ganar más. Eso hicieron mis hermanas. No, porque antes para ganar más tenías que ser director, entonces dejabas de ser maestro. Sí. Y los directores no eran personas que estaban, digamos, entrenadas, capacitadas, preparadas para ser directores, sino que eran maestros que querían ganar más. Y dejaban el grupo, y a lo mejor perdías muy buenos maestros, Sí. Y ganabas muy malos directores. Pero eso se hacía desde antes de que se estimulaba al maestro conforme iba ascendiendo en la evaluación. Ahora, la diferencia entre antes y hoy es que antes sí se les pagaba el aumento. Buena parte de las quejas que recibí en todos los foros que realizamos en los estados de la República, yo escuché, no te miento, a decenas de miles de maestros, porque poníamos una esferota donde llegaban los maestros, ponían su número y entregaban su ponencia. La ponencia podía tener 100 cuartillas, pero a la hora de que salía insaculado una maestra, un maestro, podía hablar 3 minutos nada más, una síntesis de su ponencia. Y en todos los estados recibimos varias quejas. Una es lo que se llama el agobio administrativo, ellos le llaman la descarga administrativa necesaria, porque con la reforma se aumentó mucho la carga administrativa, al grado de que un maestro hoy tiene que emplear el 50% de su tiempo en responder cuestionarios y el otro 50% en atender a sus alumnos. Así de grave. Y los directores dicen que es como el 80%. Eso es un tema. Y el otro tema, también muy importante, era que a muchos maestros, incluso decían que desde el 2016, que habían resultado idóneos, aún no les llegaba el pago de su promoción. Todo eso lo tenemos que corregir ahorita. O sea, que no a todos les llegaba. A muchísimos no. O sea, había muchos problemas administrativos. Pero el secretario de Educación de este gobierno, que se dice de la Cuarta Transformación, ¿le parece justo que a esa minoría, que yo lo sé, es un porcentaje ínfimo del Magisterio Nacional, el que, desde mi punto de vista, no debiera estar al frente de un grupo de niños? ¿Tiene algún problema con que esos profesores pasen a tareas administrativas como estaba en la reforma echada para atrás y sin riesgo de perder su plaza?
¿Tiene Mira, algún problema? Es decir, ¿cómo exponer a niños que tienen más derechos que tú, que yo, que las mujeres, que las personas con discapacidad? Es el derecho superior de la infancia. Entonces, ¿por qué poner a profesores como los de la CENTE, que normalmente son profes mal preparados, al frente de niños? ¿Cómo es posible que el gobierno los tolere? Bueno, Carlos, en primer lugar, si hablas de derechos de la infancia, El derecho superior de la infancia. bueno, es la primera vez en la historia de México que en el artículo 3º constitucional van a estar considerados como el centro del esfuerzo educativo las niñas, los niños y los jóvenes. En la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, es la primera vez en la historia que así se asienta. Pero por lo pronto ya está el derecho superior de la infancia. ¿En otra ley? No, en la Constitución. Sí, El pero, no, derecho pero no, superior. no en el artículo 3º. Ah, bueno, no que es en de la el educación. educativo. Sí. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que en el artículo Ya. 3º, que es el de la educación, todos los que estamos en educación, maestros, organizaciones sociales, autoridad educativa, no perdamos de foco que estamos ahí para los niños. Eso en primer lugar. Pero esto sale a partir de que yo planteé cómo es que el Ahora, gobierno tolera sí, que profesores mal preparados tengan a su cargo grupos de alumnos. sí, pero nos lo estás diciendo a nosotros que llevamos un mes en la administración y por qué no a los sexenios anteriores. La reforma educativa... Es lo que trató de componerse con la reforma que ya Exacto, acabas de caer, mi querido Carlos. caí en una trampa. ¿Cuántos maestros fueron separados de grupo porque eran malos maestros durante toda No la reforma? tengo idea. Ninguno. ¿Sería por presiones de las organizaciones sindicales? No, es que estaba mal diseñado. Bueno, mal diseñado. Ninguno. O sea, ¿Te a los parece maestros bien? los maestros que se corrieron fue por no presentar la evaluación. Ya. Bueno, como ven, el tema da para mucho más que estos 13 minutos. Yo le pido al secretario que aguante aquí un momento más y que no se escuche mañana martes, porque vamos a seguir hablando de la reforma educativa o de la educación en México, más bien. Muy bien, Gracias, Carlos. Esteban Moctezuma. Gracias a ustedes y hasta mañana.